Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. El tema de hoy es muy interesante, de hecho hasta el título, y ahí en el título vamos a hablar más o menos ya de lo que se trata. Déjenme les digo, bueno, yo no lo voy a decir, ¿qué le parece que lo dicen ustedes? ¿Quién lo trae? El nombre del título del tema. El tema de hoy que estaremos viendo, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos como estamos? Así que es algo como que un mensaje muy retante, muy analítico, pero para nosotros mismos, para introspectivamente decimos. Y esto viene en el libro de Jeremías, el versículo de apoyo es el libro de Jeremías. El libro de Jeremías siempre ha sido considerado uno de los más grandes, está dentro de los profetas mayores, junto con Isaías, junto con Daniel y Ezequiel. De hecho, el libro de Jeremías tiene 52 capítulos, es muy extenso, pero es bien tremendo que ver que la primera porción del libro de Jeremías habla directamente hacia el pueblo de Judá, llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a una conciencia de que sean fieles a Dios, precisamente porque los vio que estaban desviándose del propósito de Dios. Y a veces es necesario retomar el corazón de Dios en los profetas, porque ahí está el mensaje central de la palabra que nos reta, que nos llama a un cambio. Y vamos a leer Jeremías capítulo 8, versículo del 4 al 17. Vamos a tener un pequeño detalle ahorita, problema, porque se me olvidaron mis lentes y, híjole, yo estoy más ciego que un topo. Necesito mis lentes correctos y se me olvidaron. Estos lentes son así como que no son míos, pero estamos echándole ganas, agrandando la página. Lo bueno que traigo tablet y puedo agrandarla. Si fuera Biblia, híjole, ahí sí ya no podría más que, bueno, la voluntad de Dios es así que vamos a darle. Jeremías capítulo 8, versículo del 4 en adelante. Lo tenemos solamente hasta el 7. ¿Quién lo tiene? Para que lo pueda leer y de ahí partimos. Los hombres. Los hombres. Dice, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse? Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no reconoce el juicio de Jehová. Así es. Este va a ser nuestro versículo base. Aquí nos vamos a apoyar totalmente en todo lo que vamos a tratar de desarrollar. Y vamos a iniciar. Definitivamente nosotros podemos ver que a pesar de tener el conocimiento de Dios, podemos tropezar, podemos tener errores, podemos caer. Pero la pregunta es, ¿nos vamos a mantener ahí? Y eso es una pregunta para cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque esto va enfocado a los hijos de Dios. Sí somos imperfectos y tenemos ese margen de error, de poder fallar, de poder caer, de poder ofender a Dios, pero para eso está el arrepentimiento constante, ¿no? El Espíritu Santo que nos habla en el momento que ofendemos a Dios y nos dice, hey, momento, haz una pausa, reconcíliate otra vez inmediatamente, pide perdón o haz lo que tienes que hacer. La cosa es que vuelves otra vez al camino del cual Dios te ha mandado llevar. Así que nosotros, la pregunta de nosotros es, a pesar de la caída, ¿nos vamos a quedar tirados ahí o nos vamos a levantar? Nos levantaremos. Isabel, nos tenemos que levantar. Así es, tenemos que levantarnos. Cristi. Definitivamente tenemos que levantarnos. No estamos exentos de caer, pero es nuestra decisión levantarnos. Y es la mejor decisión que podemos tomar cuando pasamos situaciones difíciles, cuando tropezamos.
así estemos raspados, hay que levantarse y continuar. Así es. Y continuar. Tengo una pregunta, se me viene hacia la mente. ¿Qué pasaría si nos quedáramos tirados? Ay, el que sea. Nos morimos. Nos quedamos ahí. Morimos. Hay una muerte Exacto. inminente, ¿verdad? Sí. Si nosotros no nos levantamos de las caídas. Así que como nosotros como familias ya cristianas, creyentes en el Señor, tenemos que reflexionar en lo que está pasando en nuestra casa. Tenemos que reflexionar y darnos cuenta que estamos viviendo en un tiempo de enfriamiento espiritual. ¿Estamos de acuerdo con ello? Exacto. Aquí es un punto donde podemos hacer un paréntesis y abarcar muchísimo. Enfriamiento espiritual y decadencia en la iglesia. Ese es otro tema, pero podemos frenarnos poquito aquí para ampliarlo. Es exactamente lo que el Señor le mandó decir al pueblo del Señor, a la tribu de Judá, que estaban, no estaban sometidos al Señor. Entonces ellos se iban siempre, aunque decían que amaban al Señor, creían en el Señor, pero ellos hacían lo que a ellos les parecía correcto, lo que a ellos les parecía bien, lo que ellos querían, y estaban pasando una situación muy, muy difícil a causa de su mal comportamiento, de su camino equivocado. Y eso hace referencia a hoy en día, que así estamos aún como pueblo de Dios, estamos caminando muchas veces en dirección equivocada, en camino equivocado, y así como la tribu de Judá estaba caída, estaba derribada, así pasa también aún con nosotros como hijos de Dios. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas, muchas áreas de nuestras vidas no están alineadas al Señor, y estamos pasando momentos muy, muy difíciles que nos mantienen tirados solo porque pues no nos sometemos a Dios. Y llegamos a esa situación por no someternos a Dios, por no buscar el consejo de Dios, por no permitirle que nos siga guiando en dirección correcta por donde Él dice que debe de ser. Entonces es difícil a veces no sujetarse al Señor, pero no porque sea difícil sujetarse por quién es Él, sino por nuestra condición rebelde. Así es. Podemos ver un panorama de la iglesia en general, en la iglesia del Señor en general. Fernando, ¿consideras que hay un enfriamiento espiritual en la iglesia del Señor? Sí se ve, ¿no? Si no hubiera un enfriamiento espiritual, creo que estaríamos viviendo lo que Jesús dijo, ¿no? Y estas señales seguirán a los que me siguen, ¿no? Así es. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. O sea, estaríamos viendo milagros más continuos, sería un diario vivir de la iglesia, y yo creo que hasta en los grupos de casa, que en las iglesias que tienen reuniones de casa, se estaría viviendo, ¿no? Pero no es así, no es así lo que estamos viendo el día de hoy. Sí hay palabra, pero como lo que estábamos viendo en estos versículos de Jeremías, nos dejamos engañar, nos dejamos envolver, Claro. ¿sí? Y aunque veamos las condiciones que está en nuestra vida, en nuestro matrimonio, seguimos con esa rebeldía, seguimos con ese orgullo, lo que hemos estado viendo esta semana, ¿verdad? Que nos perjudican, ¿verdad? Y lamentablemente lo entendemos hasta que no topamos realmente con pared, ¿no? O como decimos, hasta que no tocamos fondo, y de plano, fondo, ya casi caídos, ¿no? Cachete ahí en el suelo, ya hasta que no es Señor, pero el Señor siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, pero nosotros somos los que estamos en esa rebeldía. Así es. Sí, aquí lo importante es de que mucha gente puede estar escuchándonos y decir, bueno, el enfriamiento espiritual es una constante ya a través de la historia, y para eso existen los avivamientos, cuando Dios visita a su pueblo. Pero previo a eso siempre hay un llamado al arrepentimiento. Por eso tenemos nosotros como hijos de Dios tener que estar viendo y contemplar el panorama general de cómo está un enfriamiento espiritual, cómo hay conflictos matrimoniales que llegan hasta el divorcio aún dentro de los hijos de Dios, problemas familiares, violencia doméstica, problemas económicos, que decimos, bueno, ¿a poco el cristiano siempre debe de tener economía? Bueno, cuando dependes de Dios y sabes que has depositado tu fe correctamente en ese Dios todopoderoso, Dios suple, Dios te ayuda, Dios nunca te deja, y siempre vas a tener provisión, porque Dios cambia de alguna manera tu corazón, tu mente, y empiezas a ver las cosas diferentes, y Dios te va llevando a tiempos y a lugares donde
donde eres bendecido por Dios y empiezas a saborear la mano de Dios. Pero estamos hablando de que existe la posibilidad de que aún dentro de la misma iglesia, como lo decía Jeremías al pueblo de Judá, hey, ustedes están mal porque no están oyendo la voz de Dios. Quizá en nuestros días es lo que está sucediendo, no estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchando quién sabe cuántas voces, pero no es la voz de Dios. Hemos llegado al punto donde nos entretenemos con facilidad, nos gusta la comodidad, ya no estamos dispuestos a pagar el precio de estar bajo carpa, como lo decía nuestra hermana Patti. Está haciendo un campamento juvenil y lo hace siempre bajo carpa y la gente así como que no quiere pasar calor, no quiere pasar incomodidad y todo eso, y estamos llegando al punto donde estamos como estamos porque queremos comodidad, estamos como estamos porque ya queremos que alguien nos esté enseñando no sé, otra cosa menos la palabra, que nos esté entreteniendo, que nos esté no sé cómo decirlo, pero con un espectáculo, un show, no sé. Entreteniendo Exacto. es la palabra correcta, ¿saben? Entreteniendo. Pero, y luego después decimos nosotros, ¿y por qué esto? ¿Y por qué me pasa aquello? ¿Y por qué los problemas? ¿Y por qué no se termina este conflicto? ¿Por qué estamos? Precisamente por ello, porque no hemos escuchado la voz del Señor. Y estamos en ese pequeño detalle de que estamos como estamos por esta razón. Ok. Son 4 puntos, esperemos verlos completos en este pequeño estudio, pero son 4 puntos que sí los queremos tocar. Y el primero es, estamos como estamos por la rebeldía que hay en nuestro corazón. Wow. Y el versículo 8, capítulo 8, versículo 5a, dice, porque este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Está diciéndole al pueblo, hey, ¿sabes una cosa? Este pueblo tiene una rebeldía constante y lo hemos visto a través de la historia con el pueblo de Israel hacia Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel pecaba contra Dios y luego se arrepentía, se rebelaba contra Dios, Dios los castigaba, después se arrepentían y Dios los perdonaba. Y eso lo vemos repetitivamente todo el Antiguo Testamento. Entonces, es una rebeldía constante, y eso lo venimos a ver en nuestros días nosotros como hijos de Dios. Ahora, ¿dónde viene la rebeldía? ¿Dónde llega? Vamos, primero, ¿qué es rebeldía? ¿Qué es rebeldía? Por aquí la tenemos. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. La desobediencia es una orden o el incumplimiento de una obligación. Así es. Es decir, que estamos como estamos en nuestra familia porque estamos desafiando la autoridad de Dios con nuestras decisiones. Posiblemente sean los hijos o hijas de Dios las que están desafiando la autoridad que ha sido puesta por Dios o por nuestros padres, por cualquier otra autoridad. Y viendo yo esto, yo me acuerdo que siempre escuchábamos, muy común escuchar esto que dice, pues es que las reglas se hicieron para romperlas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Y se lo ha creído tanto la gente que las rompe, o inclusive las rompemos a veces. Y más tremendo cuando son las reglas puestas por Dios. Porque ahorita estamos en la época donde no hay verdad absoluta. Todo es relativo. Las verdades relativas. Yo siento, yo pienso, yo creo. Y Dios, la verdad absoluta de Dios, perdón, es inamovible. No cambia. Y nosotros con nuestra manera de pensar, en general la humanidad, dice, pues que yo soy así feliz. Así soy feliz y no le hago daño a nadie. Pero no se trata de eso. Se trata que hacia qué dirección va tu vida, hacia qué dirección va tu familia, hacia qué dirección estamos llevando este mundo. Sí, como hijos de Dios, ¿cómo podemos dar un ejemplo de rebeldía en la iglesia? La rebeldía en la iglesia, no obedeciendo a nuestro líder, no obedeciendo a nuestro supervisor, ¿no? Al mismísimo pastor, al mismísimo pastor, ¿no? Y en analizando lo que era este tema, ¿no? También sí me preguntaba quién está quién es nuestro máximo nivel de autoridad, ¿no?
Exacto. ¿Quién en nuestra vida? ¿Quién es nuestro enfoque de autoridad? ¿Quién es? O sea, porque cuando éramos pequeños, pues creo que nuestro padre en nuestra casa era la máxima autoridad. Sí. Seguido de nuestra mamá, nuestro hermano mayor, ¿verdad? Los que tenemos hermanos mayores. Pero ahora como hijos de Dios, Dios debe ser nuestra máxima autoridad. No, definitivo, por Sí. eso hay un gran mandamiento. Y somos llamados a ceder nuestro trono a Jesús, ¿verdad? Así es. A Dios, a ser guiados a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la oración, pero resistimos eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces chocamos contra la palabra, o lo que nosotros, como decía Cristi, lo que creemos, lo que pensamos, choca con nuestra palabra, con la palabra, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con lo que Dios nos quiere enseñar, con lo que la dirección que Dios nos quiere dar, ¿no? La rebeldía, el enojo, el orgullo, o sea, todo eso va acompañado ahí, y nos desviamos de la palabra. ¿Por qué? Porque creemos que es una injusticia, porque creemos que Dios no está obrando a nuestro favor. Pero también dice un versículo que Dios no obra en la ira del hombre, ni en el enojo, ¿verdad? Entonces debemos de darle ese tiempo a Dios, ¿no? Exactamente. Sí. Hay una forma también de ver la rebeldía en la familia, ya lo vimos en la iglesia. ¿Cómo se puede mostrar la rebeldía de los hijos, Isabel, hacia los padres? Pues simplemente cuando te piden un permiso, por ejemplo, yo siempre le decía a mis hijas, es que cuando yo siento decir no me desobedezcan, porque lamentablemente hemos conocido personas que sus hijas han sufrido, o hijos, accidentes precisamente por una obstinación que hay en su corazón, una necedad que los lleva pues a algo malo. Entonces había veces que yo le decía, yo siento así, de repente así, sí hija, vaya, y sentía una paz. Pero cuando hay una inquietud, le digo, por favor, no me estés diciendo, insistiendo, porque no te voy a dejar. Entonces, de esa manera es una rebeldía cuando no se les otorga un permiso a los hijos, porque sabes, vea, o en el fondo de tu corazón sientes que Dios te está alertando de algo que puede pasar. Claro. Y hacen caso omiso. O sea, igual nosotros fuimos jóvenes y también pasamos así lo mismo. Entonces ya vivimos eso, ya pasamos ciertas situaciones, o de amigas que sufrieron ese tipo de consecuencias por desobediencia. Entonces es algo simple, que para ellos puede parecer mucho, y pues yo hasta mi sobrina les digo, prefiero que me odien por evitarles un mal a que me odien por no haberlo hecho. Exacto. Exactamente. Sí, por eso los hijos se resisten, igual que nosotros en cierto momento quizá hemos experimentado eso, resistencia a la orden de la autoridad delegada por Dios. Pero hay consecuencias de nuestras decisiones, por eso el tema es, por eso estamos como estamos, porque a veces de repente nos va mal y decimos, ay, ¿por qué me va mal? Si yo le estoy sirviendo a Dios. Momento, analiza tu vida. Tenemos que evaluar nuestra conducta y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a entender dónde estoy mal y para corregirlo. Y te das cuenta de que tienes rebeldía en tu corazón porque no te quieres someter a tu autoridad. Y vas a pagar el precio de ello. Es como los hijos, ¿verdad? También se rebelan contra uno y contra uno como padre e inmediatamente hay consecuencias. Toda decisión, buena o mala, tiene consecuencias. En este caso sería una decisión equivocada, no hacer caso a la orden de la autoridad. Exacto. Sobre todo a los padres, y más cuando Dios dice en su palabra, ¿sabes una cosa? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen en esta tierra. Entonces vemos que sí hay consecuencias de la rebeldía. En cuestión de la rebeldía, de cómo estamos, por qué estamos como estamos en lo que viene siendo lo familiar. En lo familiar, sí estamos fallando demasiado en estos tiempos. Nosotros pues ya somos de la generación pasada, ¿no? Ya los que estamos en los 50 para arriba ya somos de otra generación, pero la generación de los milenios, vemos cambios, vemos que la juventud ahora, y no tan jóvenes, ya de 30 para abajo, 35 para abajo, hay una diferencia a nuestra vida cuando tuvimos esos años. Yo le atribuyo mucho a la no sé si es la palabra correcta, la permisividad.
Ahora son muy permisivos, tanto los padres, empezando, son muy permisivos porque estamos viviendo tiempos donde el afán es lo principal. Nosotros venimos de un país y miramos que el afán era lo principal, pero aquí también, y hay otras cosas que envuelven el entorno familiar y hacen que la ausencia de los padres por el trabajo, están dejando que la familia, la tecnología, ya no hablemos del gobierno, sino la tecnología sea la que eduque a nuestros hijos. Ahora miramos a un niño de 2 años y rápido que le mueve, le das una tablet, un teléfono y le mueve, pero ahí la tecnología está metiendo mucho daño a nuestros hijos, porque en los tiempos antes, el papá le decía no y uno se agachaba y no cuestionaba, no preguntaba, no les decía ¿por qué no me dejas? Y yo quiero ir, y empezaban a un debate que ahora lo vemos con los hijos y los padres. ¿Por qué? Porque están siendo permisivos, y en cuestión del afán, tanto tiempo ocupado de ellos no les permite cultivar, llevar una relación con nuestro Dios y enseñar el temor a nuestros hijos, a nuestros nietos, y en ese temor estamos aprendiendo las reglas de Dios aplicadas a nuestras vidas. Eso es un punto, algo tremendo que yo noto ahorita en la sociedad. El problema de la rebeldía, de la destrucción de los hogares, de los jóvenes, está muy apegado al afán, a la tecnología, a la ausencia de nosotros como padres, y no estamos llevando esas reglas de nuestro Dios para un bienestar a nuestra familia. Así es. La carta a los Romanos, Pablo nos dice algo bien claro en el capítulo 13. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, Dios nos está diciendo: hey, sométase a todo mundo. Por eso la palabra es bien clara, dice: hey, ¿saben una cosa? Imiten el carácter de Jesús. Imiten Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y se refería al carácter de Cristo. Siempre cuando nos dan ganas de reaccionar equivocadamente hacia alguien que quizá injustamente nos está haciendo un mal, o injustamente está diciendo algo que no debería de decirlo, queremos reaccionar como nosotros somos. Quisiéramos ahorcarlos, quisiéramos darle una cachetada o algo por el estilo, pero ahí es donde entra el poder de Dios y decir: ok, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Si realmente soy un seguidor de Cristo, ¿qué haría Jesús en este momento? Si a Él fuera el que le estuvieran haciendo eso. Así que tenemos que entender que tanto jóvenes o adultos, cuando hay rebeldía en nuestro corazón, nos exponemos a una corrección, a la corrección de Dios. Dice Proverbios 22:15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Dios nos va a disciplinar, porque dice que Dios, al que ama, Dios disciplina. Entonces, si somos disciplinados por Dios por una mala conducta, en este caso la rebeldía, gloria a Dios por ello, quiere decir que somos hijos de Dios. Amén. Así que hay algo bien interesante en todo esto de la autoridad y de la sujeción y el sometimiento a las autoridades superiores, porque hasta en el mundo espiritual vemos eso. ¿Qué dice el Señor? Hey, ¿sabes una cosa? Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ustedes. Aquí el que sabe de autoridad es el diablo. Uh-huh. Porque él, cuando llega y te quiere atacar o te quiere hacer algo, no sé, cuchichear algo que hagas equivocado, lo que sea, pero sabe que tú estás lleno de la presencia de Dios, estás sometido a Dios, haciendo la voluntad de Dios, ahí es donde el diablo dice: no, aquí no tengo nada que hacer. Por mucho que venga con mucha fuerza, mucha potencia, inmediatamente va a ver el sometimiento que tienes en Dios y va a salir huyendo, dice la palabra. Entonces, la importancia de estar bajo el lineamiento que Dios está marcando, y no permitir que la rebeldía esté causándonos estragos, porque afecta no solamente nuestra vida si estamos o no estamos sometidos a la voluntad de Dios, sino que también estamos dando a nuestros hijos un mensaje. Y aún si nosotros estamos bien y nuestros hijos son los que están mal en rebeldía, tenemos que pedir la ayuda de Dios, ser sabios y que el Señor nos ayude para corregirlos. Es algo bastante extenso, créanlo.
bastante extenso, Así pero es. tenemos que avanzar. Dime. Así es. No, estamos bien. El punto número 2, ese fue el punto número 1, la rebeldía. Punto número 2, ¿quién lo puede leer? Isabel. Estamos como estamos porque nos hemos dejado engañar con las mentiras de este mundo. Así es, Jeremías 8:5 dice, abrazaron el engaño, refiriéndose al pueblo de Judá, y no han querido volverse. Hay ocasiones que estamos nosotros como hijos de Dios engañados, siendo engañados. Aún sabiendo que estamos siendo engañados, nos estamos dejando guiar. Y ahorita lo hablamos al principio. A veces simplemente para encajar con un grupo determinado, para sentirme bien aceptado con ese grupo que está ahí, aunque están bien perdidos más que los hijos de la Llorona, dicen. Y estamos viendo las cosas que están equivocadas en base a la palabra de Dios, mas sin embargo lo permitimos. Eso es ser engañados. El domingo estábamos hablando con un matrimonio y decíamos, hay ocasiones que la gente en el púlpito está hablando y supuestamente está hablando la palabra de Dios, pero si nosotros tenemos la ignorancia de la escritura, cualquier cosa nos vamos a comer, vamos a creer cualquier cosa que digan allá en el púlpito, aun si no es ni siquiera bíblico, respaldado por Dios. Entonces, ¿dónde está la clave? A conocer la palabra de Dios, para que cuando alguien esté diciendo algo allá en el púlpito y de pronto, caray, eso no encaja, eso no dice la escritura. Eso no dice la escritura. Entonces, a veces nos hablan tan bonito y parece tan bíblico que simplemente no lo es. Y nosotros tenemos que estar alertas en eso, porque el mundo se ha involucrado y se ha incrustado ya en las iglesias. Ese es otro punto que también es un punto de quiebre, un punto difícil. Y créalo, detalles yo no quiero dar, simplemente puedo decir que el mundo se ha metido a la iglesia y los pueden ver ya. No sé qué estará pasando o Dios está preparando algo, pero es algo de lo cual no debe de existir, mas sin embargo está dentro. Y para sacarlo, a lo mejor la iglesia te vacía, ¿va? Porque todos van a estar pensando que están bien y que están bien cómodos y que están bien a gusto y que la doctrina que se les está enseñando es perfecta, es Biblia, es palabra de Dios, y de repente se dan cuenta de que no es así. Es tremendo, ok. Pero por eso estamos como estamos. Viviendo un cristianismo light, decimos. Estamos viviendo una vida totalmente diferente a lo que Dios ha determinado que sea. ¿Cierto? Hay mucha verdad en eso, ¿verdad? Hay mucha verdad de cómo el mundo se ha infiltrado demasiado en las iglesias en diferentes países. México no es la excepción, pero viendo de esto de cerca del mundo, afuera hay demasiadas cosas malas, y muy sutil, que se ven muy bonitas y nos envuelven como adultos, pero sobre todo a los jóvenes. Son demasiado envueltos en tantas cosas. Yo platicaba con una jovencita y me decía que está contenta porque en su escuela ya tiene amiguitas. Dice, yo sentía que no encajaba con ellas, que era difícil tener amigas. Le digo, pues mira, yo te voy a decir algo. Amigos, por lo general tenemos muy pocos. Podemos contarlos con nuestros dedos de la mano y nos van a sobrar dedos. Amistades, conocidos, demasiado. Yo le dije, pon atención, sé sabia en escoger tu amistad. No por querer encajar te hagas, digamos, amiga de muchas compañeras de la escuela y te desvíen del Señor. Tenemos que ser bien sabios en no caer en el engaño del mundo, en el engaño del diablo, que por querer encajar en ese grupito. No sé si a ustedes les haya pasado. Yo recuerdo años atrás que trabajaba en las maquilas. A veces me era difícil encontrar con quién salir a comer. A veces me sentaba sola en la sala, en la cafetería, porque escuchaba yo las pláticas y yo decía, no está bien esto. No está bien, es muy fácil de agarrar pláticas que pues no son sanas, y cómo la mujer ha caído en eso, en aceptar, en inmiscuirse en palabrerías que no traen nada bueno, que son horrendas, es la forma de hablar, pero estamos viviendo eso y estamos como estamos
porque nos dejamos manejar por el mundo, y el mundo lo muestra de una manera muy bonita, nos da una ilusión que no es la verdad, y como cristianos abrazamos el engaño y nos apartamos del Señor, y ahí es cuando caemos, pero como Dios le dijo al pueblo de Judá, el que cae no se levantará. Hay que levantarse y permitirle a Dios que abra nuestro entendimiento de nuevo y que nos haga ver nuestra condición y sacudirte, Señor, aquí, sacúdeme, límpiame y regresar a los caminos del Señor, porque dice que el mundo nos engaña también por medio de afanes y las riquezas. Nos engaña, y cuando viene la palabra, cuando viene alguien a exhortarnos como hijos de Dios, cuando tú llevas la palabra a alguien afuera en el mundo, no la reciben porque están con los afanes, están siendo engañados. Y es triste porque la palabra no es que no sea buena la semilla, sino la semilla es buena, es perfecta, pero la tierra no está lista para recibirla. Del sembrador, exacto. Dice Marcos 4:19, dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta llega a no dar fruto. Por eso, si nos damos cuenta, evangelizar ahora, qué difícil para nosotros aún, porque te desesperas y dices, es que la gente no quiere escuchar, no quiere saber, no quiere conocer, no quiere nada con Dios, porque estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles, donde a pesar de la condición que están, cómo están viviendo, están cegados y no aceptan, no escuchan la palabra que se les lleva, no reciben la semilla. Exactamente, es interesante ver todo esto, y una de las cosas para aclararla nada más es de que a veces el engaño de las riquezas, dice, sí, pero está hablando en el contexto de cuando amas el dinero, porque no es malo ser rico, no es malo tener dinero, lo malo es el amor al dinero, dice la Escritura. Entonces Dios te puede enriquecer, sí, pero para que bendigas a otras personas, para que hagas extensiva la bendición, no solamente tuya. Por eso dice, da de gracia lo que de gracia recibes. Y ese es el punto. El dinero en sí no es malo, lo malo es amarlo más que a Dios, más que a la familia, más que hasta a ti mismo. Entonces ahí es el punto de quiebre. Así que también nos puede engañar por medio de otras cosas, como a veces nos invitan a las fiestas, al entretenimiento de un concierto allá por donde va a venir Bad Bunny, no sé quién va a venir. Se te ocurre ir a ver, nada más a curiosear, y eres absorbido, o no sé, algo se vino algo así muy, muy, muy simple y austero, pero también por ese lado podemos ser absorbidos. Nos quieren que perdamos el enfoque de Dios y enfocarnos más en la diversión. Y eso pasa más en los jóvenes. Uno ya de grande, así como el otro día me estaban diciendo, vamos a la feria. Qué aburrido. Quizá otros van a decir, pues que pues está bien padre, está bien bonito, está bien divertido, está lo que sea, ¿no? Pero no, será porque yo ya llegué al 5º piso, ¿verdad? Yo ya tengo 53 años y ya como que no me divierte mucho eso. Pero a veces también la puerta es la diversión, o simplemente el fútbol. Es otra de las diversiones. De los entretenimientos, de los engaños, ¿no? Para mal testimonio. Ya salió el peine, ¿verdad? No, es que por ejemplo en eso, hablando del fútbol, ¿verdad? Estamos hablando claro, ¿verdad? Hablando del fútbol. Yo, pues yo le voy al Cruz Azul, ¿no? O me gusta Cruz Azul, le voy al Cruz Azul. Y hubo un tiempo en mi vida que era primordial primero ver el juego que hacer cualquier otra actividad. Sí, claro. Sí. Que hacer cualquier otra cosa, que si me hablaba un hermano, oye hermano, apóyame, vamos a visitar a un familiar o vamos a visitar a un enfermo. Yo le decía, ¿sabes qué, hermano? No puedo. Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado, tengo algo que hacer. Y incluso hermanos que me conocieron en esa etapa, no, es que va a jugar Cruz Azul ahorita, no va a querer ir. Hijo. Cuando vino que fui redarguido de eso, que sorprendieron algunos, ¿verdad? Que dicen, oye, ¿cómo ves? No, vamos, apagábamos la tele y ¿sabes qué? Isabel, vente, me está hablando, vamos a visitar a fulano de tal, a sultano. Sí, entonces debemos darle el primer lugar a Dios, ¿no? Así es. Sí, cuando conocemos de su amor, cuando conocemos de su gracia,
y vemos que los planes que Él tiene para nosotros son mayores que los que nosotros podemos lograr, aún en medio de cualquier afán, Dios nos puede bendecir enormemente a través de formas que no podemos ni aún pensar, ¿verdad? Ni aún pensar. Dios tiene el poder, Dios tiene esa facultad, eso está en Él, de que nos puede ayudar en cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Porque Él está ahí, ¿no? Él es verdad, su palabra es verdad, o lo que ha prometido es verdad, lo que está. Pero nosotros somos los que no permitimos a veces que esas bendiciones lleguen por seguir viviendo en el afán y en el engaño. Exactamente. Otra de las formas de que también nos atrae el mundo es la fama. ¿A cuántos no quieren ser famosos, no? A veces se agarran y se cuelgan de cualquier lugar para querer ser vistos. También el reconocimiento. Hay ocasiones que nos gusta que nos aplaudan, que nos gusta que nos alaben, que nos adulen, que hablen bien de nosotros, y eso está pésimamente mal. O sea, la palabra nos indica que eso está equivocado. Pero es parte de lo que también puede enredar a un cristiano, el querer ser el centro de atención de todo, y el que quiere ser visto, el que quiere ser aplaudido, etcétera, etcétera. La admiración, ¿no? Que todos te admiren, que todos digan, wow, esta persona qué bárbaro, qué inteligente, o qué sabio, qué prudente, que cómo predica bonito, cómo canta bonito, cómo toca el instrumento así bien suave y lo hace hablar y no sé qué tanto. No, algo por el estilo, ¿no? Sí, a veces quieres ser el mejor guitarrista para que vean lo que tú haces, que ser un buen guitarrista para alabar al Señor, un excelente baterista para que retumbe la batería, para que escuche, para que se sobresalga entre los otros instrumentos, que ser un gran baterista para alabar al Señor. Ahí el mayor ejemplo creo que tenemos es el del enemigo, el de Satanás, ¿no? Que él era el principal de los, exacto, de los de Dios, y se creyó tanto, la adulación fue tanto en él que se perdió, ¿no? Que Dios le dijo, no, o sea, soy igual que Dios, ¿no? No, se confundió. Soy tan perfecto que se creó tanto que dijo, yo voy a poder ser igual a Dios, ¿no? Que quiso entró en rebeldía, entró en todo y fue desechado. Así es. Sí. Y eso es algo que me ha enseñado Dios, ¿no? Satanás fue desechado del cielo, y él no tiene parte ni suerte más ahí. Y ese engaño lo ha querido traer a nosotros a través de las generaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe lo que es estar en la presencia de Dios. Él sabe la magnificencia, todo lo hermoso que está ahí con Dios, el estar ahí, y no quiere que nosotros lleguemos a eso, ¿no? No quiere que nuestra carrera culmine estando delante de Dios. Quiere que lo estemos acompañando en el lago de fuego. Fue preparado para él y sus ángeles, así. Entonces, debemos de poner atención a lo que estamos viendo, a lo que estamos viendo, a lo que estamos viviendo, para no estar como estamos, no seguirnos, sino realmente levantarnos y estar enfocados en Dios, ¿no? En lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así es. Y no ir a acompañar al enemigo al lago de fuego. Exacto, que no fue hecho para nosotros. Sí. Así es. Otra de las cosas es de que todo esto que hemos visto son vanidades ilusorias. O sea, no existen. Son vanidades y son pura ilusión. Y Jonás, capítulo 2, versículo 5, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, hay una repercusión tan grande en la cuestión espiritual, que si nosotros somos arrastrados por este tipo de cosas, dice que estamos abandonando la misericordia de Dios. Esto es terrible. A veces la gente nada más dice, ay, sí, pues es que qué bonito, ¿no? Es cantar, qué bonito es tocar, qué bonito es irse de baile, qué bonito es, no sé, andar con alguna mujer que no sea mi esposa o algo, porque es bien emocionante. Pero estamos diciéndole a Dios, yo no quiero tu misericordia. O sea, dice que la abandona, dice Jonás 2.5. 2.8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Es que todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Es por Él. No, estamos aquí, es por Él.
Nos falta tanto, yo en lo particular, por expresarte, por conocer de la palabra, por ser una buena persona en el hablar, pero estoy aquí por la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros hacemos lo que hacemos porque Él nos ha dado dones, talentos, habilidades, y sin Él no somos nada, no tenemos nada. Es tremendo, es tremendo. Entonces tenemos que recordar que dice su palabra, nuevas son sus misericordias, día tras día. Día tras día tenemos que reconocer que es por su gracia, por su bondad que estamos aquí, que hacemos lo que hacemos, de lo más pequeñito que nos parezca insignificante a lo más grande que ni nos podamos imaginar. Es gracias a Él. Sí, y una dejé, ¿ibas a decir algo? No. Dejé para el final este punto porque es uno de los puntos más delicados. Todos los pecados que hablamos ahorita, que tienen consecuencias nefastas en Dios, por ser absorbidos por el mundo, yo pienso que esta es una de las más delicadas porque dice que pecas contra tu propio cuerpo. Cuando somos seducidos y somos jalados por el engaño de la entrega a los placeres carnales, a los placeres sexuales. Eso es algo un poco más delicado. Y Cristi tiene un versículo, si mal no me equivoco. Sí, dice que el mundo nos engaña por medio de una vida entregada a los placeres de la carne. En Tito 3, capítulo 3, versículo 3 dice: antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Por eso. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Éramos inconformes, infelices, a pesar de que hacíamos todo eso. Ahora nosotros recordábamos cuando no conocíamos al Señor, que íbamos a las fiestas y todo eso, y ya después analizábamos o escuchábamos las canciones y decíamos, y eso andábamos haciendo en el mundo, bailando esas canciones que de la magia negra y que tantas cosas. Decíamos, Señor, de verdad que estábamos ciegos, donde supuestamente lo disfrutabas, pero no es cierto. Era como un escape a la realidad que tú estabas viviendo, porque cuando termina la fiesta vuelves a la realidad, a los problemas, a lo que necesitas. Hay un vacío en tu corazón que ni una fiesta, ninguna orgía, ningún antro que vales nombra, nada lo va a llenar. El que te va a venir a llenar ese vacío, ese hueco, es Jesucristo. El que te va a cambiar tu vida, te va a traer paz sin necesidad de todas esas cosas. Va a ser Dios a través de Jesucristo, y lo hizo con nosotros. Gente nos decía, ¿y no les dan ganas de bailar? O en la iglesia nos prohíben. No nos prohíben. A mí en particular hasta ahora jamás me han dicho, te prohíbo que vayas a bailar, ya no vayan a esas fiestas. No, pero es tu cambiar dentro de ti a través del Señor, que el que hace la obra y vas hacia adelante, y vas hacia adelante. Sí, te distrajeron, ¿va? Sí. No, vuelve a repetir el versículo en los primeros renglones. Dice, es algo interesante. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Fíjate, ignorantes, desobedientes y perdidos. Así nos habla Dios antes de conocerlo, porque andábamos siendo llevados bajo nuestros propios deseos, la corriente nuestros propios de deleites. Mundo. Pero ahora estamos hablando de gente que conoce de Dios y de pronto se desvía. Dice que volvemos a ser ignorantes, desobedientes y malvados. Perdidos. Pablo dice, hey, no es posible que hayan empezado en el espíritu y terminado en la carne. ¿Cómo es posible que después de haber saboreado los deleites de la presencia de Dios, saboreado su presencia, sentir su amor, sentir su abrazo, sentir su perdón, su gracia derramada sobre mi vida, perdonando, sintiéndome perdonado y aceptado por Dios, gracias a su sacrificio, cómo es posible que ahora todavía le dé la espalda, vuelva a escupir su rostro, le vuelva a bofetear y vuelva otra vez yo a irme a barrar en el lodo otra vez como un puerco? Porque así es la verdad. O sea, se supone que nosotros fuimos transformados en nuestra naturaleza pecaminosa cuando Cristo vino y restauró nuestra vida, gracias a nuestra fe en Él. Y a través de su poder santífico y
y perdonador, fuimos transformados, nuestra mente cambió, nuestro corazón cambió, toda nuestra esencia cambió y ya no fuimos nosotros de una naturaleza caída. Ahora vinimos a ser reconciliados con Dios a través del sacrificio de Cristo. Es como si mi naturaleza de cuando, si por ejemplo yo era un cerdo, que me gustaba mucho el lodo, irme a revolcar en el lodo, que es una simbología del pecado, y luego de pronto viene Dios a través del amor de Cristo y me transforma, y ahora ya dejo de ser un puerco y ahora soy una oveja. Y la oveja, déjeme le digo que en su naturaleza, la oveja que usted conoce ahí con la lana así blanquita y todo bien bonito, ella no se va a revolcar en el lodo, porque no pertenece ahí. Si ella llega a caer en el lodo, ella va a luchar hasta la muerte con tal de salir del lodo, porque no es ahí su lugar. Pero si nunca hemos sido transformados por ese poder hermoso y amor de Dios que está en Cristo, y nunca nos tocó, aunque nos hayan vestido de lo más bonito siendo un cerdo y nos hayan bañado y nos hayan perfumado y puesto un moño, en cuanto lo suelten, ese cerdo va a ir corriendo otra vez al lodo. Sí. Entonces es importante entender que nosotros tenemos que ser transformados de nuestra naturaleza. Tenemos que decirle a Cristo: hey, ¿sabes una cosa? Sé que te he ofendido, sé que he fallado, que por eso estamos como estamos, porque he tenido rebeldía en mi vida, porque he permitido que el mundo me haya atraído otra vez a Él, me he olvidado de tus estatutos, me he olvidado de tus mandamientos, no he querido someterme a tu voluntad y por eso estoy pagando las consecuencias. Es interesante ver cómo Dios puede transformar a un hombre que era, no sé, adúltero, que era borracho, que era drogadicto, que era sicario, que era homosexual, que era mil cosas. Y es transformado en el poder de Dios. Y ahora dices, ¿cómo es posible? Bueno, ese es el Evangelio. Y estoy predicando. Ese es el Evangelio. Porque el Evangelio dice que son las buenas nuevas de salvación, pero que también tienen el poder de transformar la vida. Eso es lo que dice el original. Así es. No solamente son buenas nuevas, sino que tienen el poder de transformar la vida de alguien. Por eso cuando el Evangelio pega a alguien, como lo vemos en el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, él despierta después del resplandor, cegado, dice: ¿quién eres? Inmediatamente le contesta Jesús: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y la segunda pregunta de Pablo fue: ¿qué quieres que haga? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros desde el primer momento que llegamos a conocer a Cristo. Tenemos que llegar a decirle: Señor, ¿quién eres tú? Lo ves en la Escritura, vas, investigas quién es Jesús. Después de darte cuenta de que necesitas ese poder salvador, ese poder redentor de parte de Cristo para ser justificado de toda tu maldad, que hay esa posibilidad en Dios, por ese gran amor que tuvo por la humanidad, que cuando lo haces, inmediatamente la segunda pregunta va a ser: ¿qué quieres que haga, Señor? Y ahí empieza la obediencia, ahí empieza la transformación. Y nos vamos a evitar muchísimas cosas, crean. Nos vamos a evitar muchísimas cosas. Es verdad. Sí. Sí, es que agarré mi tiempo de prédica. Me quedé sin palabras. Y luego intencionalmente por aquellas personas que nos están escuchando. Es verdad, porque estamos como estamos porque no reconocemos que estamos mal y no nos arrepentimos. Así es. Porque para que tú te arrepientas tienes que reconocer que estás mal, arrepentirnos de nuestros pecados, como dice en Jeremías ahí mismo en capítulo 8, versículo 6, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos, reconocer que estamos mal delante de ¿quién? De Dios, no de los hombres, de Dios primero que nada. Así es. Y viene el cambio y Él perdona nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice su palabra. Sí, de hecho el número 3 viene a decir eso. No sé si tengamos tiempo, tenemos todavía 15 minutos de gracia. Mira, antes de que entremos al otro punto, Sí. dice la tercera epístola de Juan 1:11, dice: amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En otras versiones dice: no ha conocido a Dios. Exactamente. Sí, entonces nuestra fortaleza está ahí, ¿no? En conocer a Dios. Sí, decías tú, hemos conocido a Dios, como decías de Pablo, y este pueblo se volvió nuevamente, ¿no? A los viejos rudimentos que dices. Le pasó a los apóstoles cuando Jesús fue crucificado.
en el tiempo de la resurrección, en esos 3 días, decidieron volverse a ir a pescar nuevamente. Pero ahí el mismo Señor fue y los encontró, ¿no? Y les dijo, hey, vengan para acá. Y les dio las indicaciones que tenían que seguir. Y van a saber que tienen que regresar, tienen que irse al aposento alto, tienen que esperar a la venida del Espíritu Santo. Y esa es la clave en nosotros, ¿no? Esa es la clave en lo que debemos de vivir ahora nosotros. Debemos de estar en comunión continua con el Espíritu Santo. Estando en comunión continua con Él, nuestra vida va a ser redarguida. Ya está en nosotros todavía aún, porque Dios da ese libre albedrío en cambiar o no cambiar. Hay situaciones que nos van a llevar un poquito más de tiempo, porque nos va a costar derribar orgullo, altivez, arrogancia, todo lo que hemos estado viendo. Dímelo a mí. Lleva bastante tiempo a veces en base a la resistencia que tengas. Dice, bueno, vamos a darle tiempo a una persona. Rafael Morones dice, buen día, quisiera una oración por mi hijo. Él es un buen músico, pero llegó el momento en el que él creyó que la iglesia era poco para él y se me fue al mundo. Ahora me toca en bailes, en antros. Él se siente orgulloso, pero realmente pido a Dios misericordia. Él se llama Eder. Dios les bendiga. Gracias, Rafael Morones, por abrir tu corazón y dejarnos esta petición. Con mucho gusto vamos a estar orando ahorita. Tenemos 15 minutos todavía. Ahorita al final del programa estaremos orando por tu hijo y que el Señor tenga misericordia de su vida y que de una manera sobrenatural toque su corazón. Créelo. Muchos de nosotros, quizá tú mismo experimentaste la rebeldía. De alguna manera todos hemos experimentado la rebeldía y créelo que hay esperanza mientras esté vivo todavía. Así que Dios es un Dios experto en transformación y cambiar corazones, así que es interesante lo que dices. Álvaro Santillán dice, pido oración por la relación de mi matrimonio. Está mal mi esposa, quiere el divorcio, conoció a otra persona y no le importa a nuestros hijos, gracias. Bueno, es algo bien tremendo. Es cuando el diablo, dice la palabra, que el diablo viene a robar, matar y a destruir. Dice, pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Así que he visto matrimonios restaurados. Álvaro, créelo, y nosotros que estamos aquí al aire hemos experimentado eso en un pasado. Yo estaba al borde del divorcio y el Señor llegó a mi vida y a mi matrimonio y restauró todo. Obviamente en este caso yo era el culpable, pero Dios restauró. Eso no importa quién sea el culpable, Dios puede restaurar y hacer milagros todavía el día de hoy en la vida de la gente. Claro que sí, vamos a estar orando. No sé si lo están anotando, Cristi. Jesús Martínez dice, pido por mi padre, él es alcohólico, quisiera que Dios le libere. Él está caído por cosas absurdas, pero sé que Dios lo levantará. Enseñaba la Biblia. Mi padre es David Martínez. Claro que sí, Jesús, vamos a estar orando, por tu papá y ese espíritu de alcoholismo. Te vuelvo a repetir, podíamos estar hablando muchísimo acerca de todo esto, pero si Dios ha transformado vidas que fueron en un momento dado más golpeadas por el diablo, créelo, y fue levantado de tal manera las vidas esas que el día de hoy son un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer, también lo puede hacer en cada uno de ustedes, Jesús. Dios es así, Dios es fiel, Dios es poderoso, solo hay que creerle. Y créelo que vamos a estar orando también y gracias por estar mandando sus mensajes. Es un privilegio, créelo, orar por peticiones así. Y bueno, retomando el tema, estamos hablando ahorita. ¿Me vuelves a leer el versículo, por favor, que leíste al principio? Dice, amados, no imites lo malo, sino lo bueno. Ajá. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Exacto. ¿Cuántas personas hemos escuchado que dicen, es que yo creo en Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y viven de una manera que dices, ¿en serio crees en Dios? Y vives así. Pero dice que ¿qué? Que el que hace lo malo, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Exacto. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que conozco a Dios
si sigo haciendo lo equivocado? Lo malo, habla la Biblia de lo que es pecado. ¿Y qué es pecado? Primero, ¿qué es pecado? Es sencillo, pistis, no dar al blanco, en el griego. No dar en el blanco, errarle al blanco, no estar dándole a lo correcto. Eso es pecado. Ahora, ¿qué es pecado en el sentido de si no solamente es odiar, si no solamente es robar, si no solamente es adulterar, no, pecado es todo aquello que ofende a Dios, punto. Es todo aquello que ofende a Dios. Entonces, si la gente dice, yo creo en Dios, pero vives ofendiendo a Dios, entonces no crees en Dios. Eres un mentiroso y eres hijo del padre de mentira. Así, sencillo. Pero no te preocupes, hay esperanza todavía. Hay esperanza en Dios, hay un amor inagotable, fuente inagotable que es Dios, que está esperando con los brazos abiertos de que reconozcas, recapacites y que digas, ¿sabes una cosa? Me arrepiento. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Metanoia en griego significa que tú vas hacia un lugar, hacia una dirección, pero cuando te arrepientes, dices, ok, estoy errándole, entonces voy a cambiar de dirección. Eso es arrepentirte, cambiar de dirección. Si antes hacías cosas incorrectas, ahora vas a buscar la dirección de Dios a través de su palabra y vas a empezar a enfocarte en lo que Dios ha determinado que es. Por eso cuando hablábamos del matrimonio, semanas anteriores hablábamos de que hemos distorsionado nuestro matrimonio por falta de ver el instructivo que es la palabra de Dios. Ahí en la palabra vemos cómo podemos ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores amigos, mejores cristianos, mejores de todo. Pero es la línea de Dios y a veces nosotros queremos quitar ese manual que Dios nos ha dejado y hacer lo que queremos, y ahí es donde empezamos a distorsionar el diseño que Dios ha marcado y empezamos a pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso tenemos que ser bien, pero bien prudentes y hacer una evaluación de lo que estoy haciendo hacia lo que Dios dice que debe de ser. Por eso, y siempre lo he repetido 1001 veces, parece trabalenguas, pero en un momento yo compartía la palabra y se llamaba el tema, ¿de verdad crees que lo que crees, lo crees? O sea, si realmente nosotros estamos considerando y somos conscientes de que nuestro estilo de vida va pegado a lo que Dios está diciendo, entonces, bien. Pero si vamos viviendo de una manera incorrecta, aún la palabra de Dios nos confronta y nos dice, hey, están mal. Tenemos que volvernos otra vez, porque estamos pecando, estamos errando al blanco, tenemos que torcer nuestra dirección y agarrar la línea correcta. Pero muchos caminamos ahorita les explico por qué. Muchos caminamos en base a lo que viene en la película esta de Jack Sparrow. Mira cómo me gustó ese ejemplo que dio mi hija aquella ocasión. ¿Cuántos han visto la película de Jack Sparrow, la de Piratas del Caribe? Diríamos cuál. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Una de las 10. En todas Jack Sparrow utiliza una brújula, no sé si se han fijado. Sí. Ok, esa es la brújula de Jack Sparrow y así le llamamos, el síndrome de la brújula de Jack Sparrow. Así la bautizamos. ¿Por qué? Porque Jack Sparrow, me recuerdo que guiaba a su gente y le decía a su gente, ¿a dónde vamos, capitán? Y él sacaba su brújula y decía, vamos para allá. Y empezaban a caminar, él empezaba a caminar y todos los demás lo seguían. Y luego después se paraba y no, para allá. Y empezaba a caminar. Bueno, muchos de nosotros tenemos esa brújula. ¿Qué es lo que hacía esa brújula? Esa brújula te indicaba el anhelo de tu corazón. Entonces muchos vamos corriendo por este mundo, a pesar de ser cristianos, con esa mentada brújula de Jack Sparrow. Porque esa brújula nos va guiando hacia lo que anhela nuestro corazón. A veces anhela ser reconocido. La brújula me marca para allá. No, quiero fama. Va para allá. No, quiero ser visto, quiero aplausos, quiero esto. Y ahí vas corriendo por ello. Entonces, tenemos que quitar eso y irnos directamente al manual del Hacedor, el manual del Creador, que es la palabra de Dios, y quitar y aventar esa brújula que no nos sirve, que es un engaño del diablo, y empezar a ver lo que dice la palabra de Dios para mi vida. Sí, porque es la única que nos edifica, nos da vida. La palabra dice, el Señor dice, engañoso y perverso
es el corazón. Más Más que todas las cosas. exacto. Muchas veces, es que sentí en mi corazón, es que siento en mi corazón. No, entonces No es confíes en tu emoción, esa es la emoción. Y ese es otro de los problemas. Perdón, porque se me vienen cosas así. Estamos en un mundo emocionalista. Pero tenemos que ser un mundo de convicción. En el mundo cristiano, en el mundo de creyente. Tenemos que manejarnos por convicciones. No por los sentimientos. No por emociones. De emociones está lleno el mundo. Pero las convicciones, solamente los verdaderos hijos de Dios. Los que no se mueven ni a izquierda ni a derecha, siguen su camino de frente. Esos son los verdaderos hijos de Dios que tienen convicciones firmes. Es lo que se necesita para ir cambiando este mundo, ir cambiando nuestras familias, nuestra sociedad, tener convicciones, movernos por convicciones en el Señor, no Así por es. mi convicción, por convicciones en el Señor. Ahora, esto no nos va a quitar pasar por aflicciones, que quede claro. Dice el Señor Jesús, dice, en el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Pablo decía que él sabía vivir en la abundancia y en la pobreza, pero por eso él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es un versículo que está así como que muy mal entendido, pero no quiere decir que te va a hacer un Superman cuando todo lo creo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es porque me aviente de un segundo piso voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me voy a tirar y no me voy a matar. No, espérate. De eso no se trata de que todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza en las aflicciones de la vida. Soy cristiano, soy un creyente ferviente, tengo mis convicciones bien basadas y voy caminando con el Señor. Llegan las cosas contrarias, adversas, pero más sin embargo no me mueven porque yo estoy bien afianzado y agarrado de Dios. Eso es lo que decía Pablo. Entonces nosotros tenemos que tener también eso. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, y a pesar de que vengan vientos contrarios, seguir firmes. Seguir firmes. Necesitamos tiempo para orar, Cristi. Tenemos 4 minutos, vamos a orar. Fernando, ¿nos ayudas por favor con una petición? Es por la primera, ¿tú la tienes? Vamos a darle tiempo a mi esposa porque en lugar de utilizar papel y pluma, utilizó el celular y se le olvidó que más vale una buena pluma que una mala memoria. Okay. Ahora por el señor David Martínez, que Dios restaure su vida. Ese es por el alcoholismo, por el matrimonio de Álvaro. Ok, la primera, espérame. Y la primera es por Eder, para que Dios tenga misericordia de él. Por el jovencito que es músico y que el Señor lo regrese. Isabel, el siguiente. Por el matrimonio de Álvaro. Por el matrimonio de Álvaro, que su esposa es la que quiere divorcio. Sí. Y el último es por el señor David Martínez, por alcoholismo. David Martínez. Ok, ¿sí se grabaron? Sí. Eder, su matrimonio. Sí, y yo por el señor David. ¿Cierto? ¿Empiezas? Bueno, Padre Santo y glorioso Dios, Señor. Señor, en esta hora, Señor, venimos pidiéndote por la vida de Eder, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en él, Señor. Así que es, Señor. Puedas redarguir, Señor, que tu Santo Espíritu siga tratando con él, con su corazón, Señor. Sí, Padre, Padre, que lo puedas volver, Señor, a traer a tu camino, a tu luz, a tu verdad, Señor. Padre, que Amén, Señor. disipes toda sombra, Señor, todo engaño que ha sido, Señor, puesto en su corazón, en su mente, en su entendimiento, Padre. Señor, que sea derribada toda esa barrera, Señor. Amén. Que tus ángeles sigan acampando alrededor de él, guardándolo, protegiéndolo, Señor, y que lo hagas volver, Padre, a ti, Señor, a la luz, a la verdad, Señor, que está en Jesucristo, Padre. Sí, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Amado Padre Celestial, también venimos levantando la petición, Señor, de Álvaro, Padre, por su matrimonio, Señor. Sabemos que tú eres el mejor, que conoces todo, Señor. Te pedimos que quites esa ilusión, Señor, que vino a la esposa de Álvaro, Señor, que le haga reflexionar, Señor, de lo que va a hacer, Señor. Ábrele los ojos, Señor, y que ella pueda ver, Señor, lo que va a perder, Señor, por ir en pos, Señor, de algo que va a ser pasajero, Señor, que no le va a traer ningún beneficio, Señor, que a la larga, Señor, ella
puede arrepentirse, Señor, de lo que pueda pasar y darle la paz a Álvaro, Señor, de que todo, Señor, está bajo tu bendito control, Señor, y guarda la vida de sus hijos, Señor, y que obre, Señor, de una manera poderosa, restaurando, Señor, alineando, Señor, este matrimonio, Señor, a tu bendita y perfecta voluntad, Señor. Que todo lo malo, Señor, sea quitado, Señor, de sus vidas, de sus mentes, Señor, y que se vuelvan al camino, Señor, del bien. Padre, bendice, Señor, este matrimonio, Señor, con lo mejor que tienes preparados para ellos, Señor. Tiempos nuevos, Señor, en Cristo Jesús, Señor, los bendecimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. También estamos orando, Señor, por el señor David. Padre, que él está caído, Señor, está metido en alcoholismo, Padre. Te pedimos, Dios, que obres en su vida, Señor, que lo liberes, Padre, de todo espíritu de alcoholismo, Señor, y todo lo que representa, Señor. Padre, tú has dado, Señor, el poder, Señor, de echar fuera serpientes y pisotearlas y escorpiones, Señor, y destruirlos, bendito Dios, y toda obra del enemigo, Padre, hacerla pedazos, en el nombre tuyo, Jesucristo, tu poder, Señor, tu unción poderosa, Señor, que pudre todo yugo, Señor. Te pedimos por la vida de este hombre, Señor, Padre, que aborrezca, Señor, el alcohol, que aborrezca, Señor, de una manera milagrosa, Señor, cualquier gusto, Padre, por el alcohol, bendito Dios, y todo lo que ello repercute, Señor. Te doy gracias porque tú haces la obra, Señor, porque tú, Señor, escuchas las oraciones, Señor, de tu pueblo. Gracias porque sabemos, Señor, que tú obras todavía el día de hoy haciendo milagros, Señor. Te pedimos, Señor, por la vida del señor David, Padre, que sea libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por cada uno de ustedes que estuvo con nosotros conectado el día de hoy. Recuerden, los esperamos la próxima semana, martes 10 de la mañana estaremos arrancando, dándole seguimiento a esto que estamos viendo. Todavía nos faltan 2 puntos más y espero que nos siga acompañando aquí en Chequina 95.1 y estaremos con toda, créalo, con toda una actitud de bendecir su vida a través de la palabra. Esto es Hablando Claro, mi nombre es Jared Pérez, nos despedimos y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Bendiciones. 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 Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Chequina 95.1 FM. Hasta luego.